Buenas noches, viajero del tiempo. Sí, tú, el que busca una historia tan suave como una manta de lana tejida a mano, pero tan interesante que te haga cerrar los ojos con una sonrisa. Esta noche, te invito a que te acomodes, respires profundo y te prepares para un viaje lento, tibio y reconfortante por los inviernos más fríos de la Edad Media. Porque mientras tú estás arropado con cobijas suaves y quizás un té caliente al lado, hubo un tiempo en que sobrevivir al invierno no era cuestión de comodidad, sino de ingenio, resistencia y pan duro. Y antes de que Morfeo venga a llevarte de la mano, te recuerdo algo importante. Si este tipo de historias te ayuda a dormir con calma y curiosidad, te agradecería que dejaras un like y te suscribieras al canal. Así mantendremos encendida la chimenea de los cuentos cada noche. Hoy hablaremos de algo que, aunque parece simple, era cuestión de vida o muerte en la Edad Media. ¿Qué comían los campesinos para sobrevivir a los duros inviernos? Pero claro, no será una simple lista de alimentos. Nombre será un paseo a través del barro, la paja, el humo del hogar y las ollas que, aunque humildes, guardaban el sabor de la supervivencia. Imagina conmigo. El año es 1312. Una aldea diminuta se esconde entre bosques nevados del norte de Francia. Las casas son de barro y madera, los techos están cubiertos con heno húmedo y el viento se cuela por cada rendija como un ladrón invisible. Dentro de una de estas casas, una mujer de rostro curtido y manos como raíces mueve lentamente una cuchara de madera en una olla negra colgada sobre el fuego. No hay carne, no hay especias, solo un caldo espeso hecho de nabos, cebada y unas pocas hojas secas de repollo recogidas antes de la helada. El humo le pica en los ojos, pero no se queja. Sabe que ese guiso insípido, aguado, es la diferencia entre dormir con hambre o dormir con algo caliente en el estómago. La familia se sienta en silencio. Los niños no lloran. Han aprendido que el hambre no se discute, se sobrevive. El padre rompe un pan duro como piedra con la ayuda del cuchillo que también usa para la leña. Mojan el pan en la sopa como si fuera oro líquido. Y es que lo era. Lo que hoy muchos descartan como comida pobre, en el invierno medieval era riqueza. Las gachas de avena, el pan negro de centeno, las sopas de cebolla y legumbres eran lo habitual. Pero todo eso dependía de una cosa, el otoño anterior. Si la cosecha había sido buena, había papas, habas, lentejas secas, raíces almacenadas bajo tierra y algunas nueces escondidas como tesoros. Si la cosecha había sido mala, entonces el invierno era un lobo hambriento que no solo rondaba la aldea, sino que entraba por la puerta sin pedir permiso. Los campesinos no tenían neveras ni supermercados. Su despensa era la tierra, y el gran desafío no era solo cultivar, sino conservar. Las raíces se enterraban, la carne, cuando había, se salaba o se colgaba en el humo del hogar, y las manzanas se envolvían en paja y se guardaban en el rincón más fresco de la casa. Cada trozo de alimento era contado, pesado y reservado, porque el invierno no perdonaba el despilfarro. A veces, incluso la historia se vuelve amarga. Se cuenta, y no es cuento, que en algunos inviernos especialmente duros, las madres debían elegir a cuál hijo darle más sopa, o si sacrificaban al cerdo ahora, en diciembre, o lo guardaban hasta enero con la esperanza de que no muriera de frío antes. Y en los monasterios, donde los monjes llevaban un estilo de vida más estructurado, se organizaban comedores para dar sopa a los campesinos más necesitados, como si fueran limosnas de esperanza en una tierra donde la caridad podía ser lo único caliente. Pero no todo era sufrimiento. Había algo profundamente hermoso en la forma en que estas familias enfrentaban el frío. Compartían, se turnaban el poco pan, se sentaban en torno al fuego como quien se sienta a rezar. Las historias que contaban mientras soplaban la sopa eran casi tan nutritivas como el propio caldo, y aunque el hambre rondaba, también lo hacía la risa.
porque si algo no faltaba, incluso en medio del hielo, era el ingenio. Desde el niño que aprendía a cazar ratones con trampas de piedra, hasta la anciana que lograba fermentar col para hacer un rudimentario chucrut que evitaba el escorbuto. Y todo eso bajo un cielo gris, una luna lechosa, y el silencio blanco de la nieve que caía como una manta suave sobre los campos dormidos. Fue en ese entorno que nació una pequeña historia, casi olvidada, la de un campesino llamado Mathieu, cuya estrategia de supervivencia no solo consistía en guardar comida, sino en observar a los cuervos del bosque, porque creía que estos sabían dónde la naturaleza escondía sus propios secretos. Déjate llevar, porque en este tramo la nieve cae más espesa, los fuegos se apagan más rápido, y los secretos de la supervivencia campesina se tornan casi mágicos. Mathieu era un hombre flaco, con los pómulos tan afilados como las hoces que usaba en verano. Su barba no era por moda, sino por necesidad. Le protegía el rostro del viento helado, ese que rasgaba las mejillas como cuchillas invisibles. Era un campesino como tantos, pero con una particularidad que lo hacía distinto. Miraba al cielo más que a la tierra. Mientras los demás escarbaban la nieve buscando raíces que no existían, Mathieu observaba el vuelo de los cuervos. Decía que esos pájaros sabían más del bosque que cualquier humano, y que donde se posaban, la tierra escondía algo. Al principio los aldeanos se reían. Pensaban que el hambre le había aflojado los tornillos, pero una tarde de diciembre, lo vieron regresar del bosque con un pequeño manojo de setas secas, unas bayas arrugadas, y aunque cueste creerlo, un trozo de pan olvidado por un viajero en una capilla abandonada. No era magia, era paciencia. Mathieu no se movía por impulsos. Sabía que los inviernos se ganaban día a día, bocado a bocado. En los inviernos medievales, cada campesino tenía que convertirse en algo más. Un conservador, un recolector, un cocinero, un químico sin saberlo. Para evitar morir de hambre, no bastaba con sembrar. Había que saber qué podías comer cuando la tierra dormía. Los más sabios fermentaban lo que podían. Otros hacían galletas de avena tan duras que solo podían comerse tras media hora en agua caliente. Y a veces, en lugar de agua, usaban incluso leche de avena, cuando quedaba. Aún así, la idea del menú no existía. El concepto de elegir qué comer era impensable. Se comía lo que había, lo que resistía. Y lo curioso es que muchas veces, lo más despreciado en los buenos tiempos se volvía lo más valioso en los malos. Te contaré algo que poca gente menciona. Los ratones eran un recurso. Sí, lo leíste bien. En algunas regiones rurales del centro de Europa, cuando el hambre se volvía insoportable, las familias colocaban trampas para cazar ratones del campo, que se limpiaban, asaban sobre la llama y se comían como una fuente de proteína básica. No por gusto, sino por instinto. Esto, aunque chocante, no es tan diferente a lo que ocurría en épocas bíblicas, donde incluso en el desierto se hablaba de langostas como manjar. Y es que cuando el cuerpo tiembla de frío y el estómago grita por atención, la dignidad cede paso al ingenio. Mathieu, sin embargo, evitaba comer carne de ratón. No por asco, sino por respeto. Decía que si el mundo estaba tan torcido que uno debía cazar ratones, entonces era mejor pensar más allá. Por eso ideó algo que sorprendió a su propia familia. Un método para recolectar nieve limpia, derretirla con piedras calientes y convertirla en agua dulce que mezclaba con corteza de abedul rallada y un puñado de avena molida. Esa mezcla espesa, parecida a una crema amarga, mantenía el cuerpo caliente durante horas, y esa idea se regó por la aldea. No era sabrosa, pero funcionaba. Los campesinos empezaron a innovar. Algunos comenzaron a masticar raíces amargas que antes despreciaban, como el diente de león seco o las hojas viejas de ortiga secadas al humo. Las madres usaban ceniza tamizada para conservar los alimentos más delicados, como si fueran alquimistas sin nombre.
Lo más interesante de todo esto es que, aunque no lo sabían, estaban haciendo algo que hoy llamaríamos ciencia empírica. Por ejemplo, los campesinos colgaban en los techos ramos de hierbas secas como tomillo o romero, no solo para espantar malos espíritus, sino porque descubrieron que eso ayudaba a mantener alejadas a las ratas que olían esos aceites en el aire. Y las ratas, en invierno, eran enemigas silenciosas. Robaban lo poco que había en la despensa y traían enfermedades. ¿Y qué pasaba cuando no quedaba absolutamente nada? Entonces Pin se comía el pan del año anterior. Sí, pan del invierno pasado. El pan de hambre, como lo llamaban, era una especie de torta endurecida, hecha con harina de centeno y cáscara de árbol molida. Sí, corteza molida de árbol. Esto no era un mito. Se hervía durante horas hasta suavizarla, se secaba, se mezclaba con los restos de trigo viejo o harina de guisante y se cocía en las brasas. El sabor era áspero, seco, pero saciaba. Un pan que no alimentaba el cuerpo, pero sí la esperanza. Mientras tanto, Mathieu seguía fiel a su instinto. Un día, al seguir a mí una bandada de cuervos hasta lo profundo del bosque, encontró algo que cambiaría su invierno, un viejo pozo olvidado, semioculto por ramas y nieve, en el que alguien, quizás un viajero, quizás un monje, había dejado un barril medio enterrado. Dentro había algo milagroso, una bolsa de lentejas secas, aún en buen estado. Fue como encontrar un cofre de oro. Con esas lentejas cocinó durante semanas para su familia y para 2 vecinos más. Y desde entonces, el pueblo ya no lo miró como un loco, sino como un sabio. Porque mientras todos pensaban en lo que faltaba, Mathieu pensaba en lo que aún podía encontrarse. Así eran los campesinos medievales. No solo comían para sobrevivir, sobrevivían para poder seguir comiendo, con fe, con ingenio y muchas veces, con un poquito de suerte envuelta en nieve. Y mientras los lobos aullaban allá lejos en los bosques y el viento golpeaba las puertas de madera, dentro de esas casas humildes hervía la olla. Siempre la olla. Aunque solo tuviera agua, un nabo y un sueño. Muy bien. La nieve sigue cayendo. El fuego chispea en los rincones de una cabaña humilde y el silencio se mezcla con el aroma de una sopa que, aunque pobre, huele a hogar. Sigamos. Habíamos dejado a Mathieu, ese campesino curioso y testarudo, compartiendo sus lentejas con los vecinos. Y es que en el invierno medieval, compartir no era un acto de caridad, era una estrategia de supervivencia. Porque si tu vecino tenía leña y tú tenías legumbres, la única manera de no morir congelado o de hambre era juntar los recursos, los cuerpos y las esperanzas. Una idea que hoy llamamos comunidad, pero que entonces era tan vital como el pan. Los campesinos, aunque vivían con poco, sabían algo que a veces olvidamos. La vida no se sostiene sola. Durante los meses de invierno, las labores del campo se detenían. La tierra dormía, los animales se guarecían y los humanos también se replegaban. Era una época de espera, pero también de unión. Cada noche, en esa aldea donde vivía Mathieu, los vecinos se turnaban para invitarse unos a otros a compartir lo que tuvieran. No era un banquete, era una forma de darse calor sin más combustible que la conversación y la risa. Porque sí, en medio de la escasez, la risa era un lujo que no costaba nada, pero lo valía todo. Y junto a las sopas de col y los guisos de mijo venían también las historias. Historias de santos que multiplicaban panes con un gesto, de animales que hablaban durante la Nochebuena, de ancestros que sobrevivieron 3 inviernos sin cosecha gracias a una cabra milagrosa que jamás dejaba de dar leche. Historias, sí, porque cuando el estómago está vacío, el alma necesita alimento también. Ahora bien, no todo era ternura junto al fuego. Los inviernos largos traían con ellos enfermedades. No por el frío en sí, sino por la falta de variedad alimenticia.
La carencia de frutas frescas causaba lo que hoy llamamos escorbuto, encías inflamadas, fatiga extrema y eventualmente la muerte. Por eso algunos campesinos más observadores, como Mathieu, comenzaron a guardar vinagre casero, hecho con manzanas silvestres, y lo bebían diluido en agua. No sabían por qué, pero lo sentían. Eso los mantenía un poco más fuertes. También usaban la grasa de cerdo, no solo para cocinar, sino para protegerse del frío. Se untaban las manos, los pies, incluso el rostro. Una capa aceitosa que repelía el viento, como una armadura invisible. Y aquellos que habían sacrificado un animal en noviembre guardaban la manteca en frascos de barro, enterrados en la tierra helada como si fueran cofres de un tesoro blanco y blando. ¿Y qué hacían los niños? Los niños. Ellos eran los más sabios, porque aún no habían olvidado cómo jugar. Incluso en la escasez encontraban maneras de entretenerse. Hacían muñecos de trapo, construían pequeñas figuras con huesos de pollo y jugaban a imitar a sus padres cocinando con nieve y ramitas. Jugaban a vivir, mientras los adultos sobrevivían, pero también ayudaban. Recolectaban leña menuda, buscaban agua helada, vigilaban que las gallinas no se escaparan del corral. Y cada noche, cuando Mathieu contaba sus historias del bosque y los cuervos, los más pequeños lo escuchaban con los ojos brillantes. Porque aunque no había dulces, ni juguetes, ni mantas suficientes, las palabras tejían una manta invisible que los cubría a todos. Ahora te cuento algo curioso que poca gente sabe. En algunos pueblos, durante los inviernos más duros, se usaba un método de calentamiento colectivo llamado cama comunal. Sí, como lo oyes, toda la familia, padres, hijos, abuelos, incluso algún vecino sin hogar, dormían en la misma cama, o más bien, sobre un lecho común de paja y mantas. El calor humano era más efectivo que cualquier fogata, y nadie se avergonzaba de ello. Había un dicho popular que decía: el invierno no distingue vergüenza, solo frío y calor. Y claro, muchas veces ese calor llevaba a nacimientos inesperados 9 meses después. Porque incluso en la penuria, el amor encontraba su lugar, a escondidas en silencio, pero siempre presente. Una vez, mientras Mathieu recogía leña cerca del río congelado, encontró a una liebre atrapada bajo una rama caída. La bestia estaba herida, apenas respiraba. Cualquiera otro la habría llevado a casa y cocinado en el mismo instante. Pero él la soltó. Cuando volvió a casa sin ella, su esposa, Mariette, lo miró sin decir palabra. Luego le dio un tazón con agua tibia y una pizca de harina. No era una cena, era una señal. A veces se renuncia a comer hoy para tener conciencia mañana. Y es que en tiempos de escasez la moral también se pone a prueba. La liebre, como si entendiera el gesto, volvió a aparecer cerca de su casa 2 semanas después. Esta vez sana, observando desde la distancia. Nunca volvió a dejarse atrapar, pero siempre rondaba, como si supiera que en esa casa vivía alguien que incluso en la necesidad, había elegido compasión. Ese invierno, dicen, fue uno de los más duros del siglo. Nevó sin descanso durante 40 días. Los caminos se congelaron y muchos pueblos quedaron aislados. Sin embargo, en la aldea de Mathieu, nadie murió de hambre. Comieron poco, comieron raro, comieron juntos, y eso bastó, porque al final, lo que realmente comían los campesinos medievales para sobrevivir a los duros inviernos no eran solo sopas, ni pan duro, ni raíces fermentadas. Comían paciencia, comían fe, comían comunidad, y cada cucharada de su humilde cena era un acto de resistencia frente a un mundo que no daba tregua. Muy bien, el viento afuera sigue gimiendo entre las ramas secas, pero dentro de esta historia, la llama aún arde. Ya no es una simple narración, es un viaje al corazón mismo de la supervivencia. Sigamos caminando por los senderos invisibles del invierno medieval.
Con el paso de los años, Mathieu se fue haciendo viejo. Su cabello, que siempre fue oscuro y rebelde, empezó a blanquearse como la escarcha que cubría los tejados al amanecer. Sus manos, antes fuertes como el roble, ahora temblaban al cargar los troncos. Pero su mente, esa seguía tan afilada como siempre. En uno de esos inviernos particularmente crueles, cuando la nieve llegó antes de tiempo y se negó a retirarse, ocurrió algo que marcó un antes y un después en la aldea. Las reservas se agotaron antes de enero. Los nabos fermentados ya olían más a desesperación que a comida. El pan duro se volvió piedra. Y la leche, bueno, ni las cabras daban ya. Los campesinos se miraban entre sí con una mezcla de temor y resignación. A esa altura del año no quedaban recursos, solo decisiones. Fue entonces cuando surgió una vieja idea, la rotación de comida. Mathieu recordó una práctica olvidada que su abuelo mencionaba en susurros. Cada familia cocinaba lo poco que tuviera y lo llevaba a la plaza central, una especie de olla comunitaria donde se mezclaban ingredientes y con suerte se multiplicaban como en los relatos de los evangelios. El primer día solo llegaron 5 familias, un poco de mijo, un puñado de lentejas, una cebolla y un hueso de jamón ya chupado 3 veces. Se cocinó todo junto. No sabían si llamar a eso comida, pero calentaba. Al día siguiente llegaron más, hasta que un día nevado sin avisar apareció algo inesperado en medio del pueblo, una carreta. La conducía un monje silencioso, cubierto con una capa marrón casi negra, y cargaba sacos de algo que parecía harina, pero más oscura. «Es harina de bellota», dijo sin explicar cómo había llegado hasta ahí. «Aprendí a prepararla con los pastores del norte». Los aldeanos se miraron con recelo. La bellota era amarga. Se usaba para cerdos, no para personas. Pero el monje explicó cómo quitarle el sabor áspero. Se molía, se hervía 3 veces, se dejaba secar y luego se mezclaba con grasa o agua caliente para formar una pasta. Y así lo hicieron. La sorpresa fue total. No era deliciosa, pero era comestible. Y eso, en febrero, era más que suficiente. Ese descubrimiento cambió todo. Empezaron a recolectar bellotas congeladas bajo la nieve, y no solo eso, recuperaron otras tradiciones olvidadas, como la de las piedras de sopa. Una piedra grande, lisa, se lavaba con cuidado y se echaba en la olla. No por sabor, claro, sino porque las abuelas creían que las piedras calientes ayudaban a que los alimentos se acordaran de su calor. Era superstición, sí, pero ayudaba a dar conversación mientras servía el guiso. Y entonces ocurrió algo aún más inusual. Una mujer mayor, ciega desde hace años, pidió que le llevaran un cuenco de esa sopa. Cuando la probó, dijo que recordaba ese sabor de niña. No de la sopa en sí, sino del miedo que traía consigo. Y al recordar, trajo otra receta olvidada. Una crema hecha con las cáscaras tostadas de cebada, mezcladas con nieve derretida y una pizca de grasa. Los aldeanos la intentaron, más por curiosidad que por fe, y fue un éxito. El sabor no era dulce, pero dejaba una sensación de calor prolongado. Decían que esa mezcla, cocinada lento, calentaba más que una manta. Así fue como ese invierno, uno de los más fríos de la década, se volvió también el más creativo. Y como suele pasar cuando uno menos lo espera, la tragedia se convirtió en escuela. Los niños aprendieron a recolectar líquenes que crecían en los troncos. Las mujeres redescubrieron técnicas de fermentación con raíces secas. Los hombres construyeron ahumaderos rudimentarios para preservar lo poco que conseguían cazar. Y cada día, después de comer, alguien contaba una historia. Una noche Mathieu habló de José, el soñador del Antiguo Testamento. Cómo él desde la prisión predijo los 7 años de abundancia y los 7 de hambre. Y cómo enseñó a Egipto a prepararse. La diferencia entre morir de hambre y sobrevivir, dijo, no es cuánto tienes, sino cuánto recuerdas.
La frase quedó grabada en los oídos de todos, porque al final, lo que comían los campesinos medievales no era solo lo que encontraban, era lo que su memoria y su imaginación les permitía crear. Era cómo miraban una bellota y no veían comida para cerdos, sino pan para humanos. Era cómo veían una piedra y la transformaban en historia. La comida entonces no era solo alimento, era símbolo, era unión, era lucha. Y en esos inviernos eternos, los campesinos no solo sobrevivían gracias a lo que ponían en sus ollas, sino por lo que guardaban en sus corazones. Y así, entre la nieve que caía como un susurro eterno y las llamas que luchaban por mantenerse vivas en hogares humildes, los campesinos medievales enseñaron una lección que aún resuena siglos después. No era la abundancia lo que los mantenía en pie, sino la sabiduría de lo pequeño, la fe en lo invisible y la fuerza silenciosa del vínculo mi-humano. No sobrevivían porque tuvieran mucho, sobrevivían porque sabían hacer durar lo poco, porque entendían que una raíz seca no era solo alimento, era promesa, que una olla compartida no era caridad, era resistencia, y que el invierno, por más cruel que fuera, no tenía poder contra quienes habían aprendido a calentarse unos a otros más allá del fuego. Mathieu, en sus últimos años, se convirtió en algo más que un campesino. Era un contador de historias, un guardián de memoria. Y cuando se fue, su nieta, una niña que siempre lo escuchaba desde la esquina de la cocina mientras jugaba con huesos de sopa, recogió su bastón, su cuaderno y sus palabras. Porque al final, la herencia más valiosa no fueron las recetas, sino las historias. Y mientras alguien las cuente, los inviernos no serán tan largos. Hoy, tú que estás ahí, escuchando con los ojos cerrados y el alma abierta, no solo has viajado al pasado, has sentido aunque sea por un instante el peso real de la historia, no la que se escribe con espadas o coronas, sino la que se cocina a fuego lento, con manos temblorosas, en una casa perdida bajo la nieve. Y si este momento te dio paz, si te hizo pensar, si logró acariciar esa parte de ti que a veces callamos por andar corriendo, entonces ya vale la pena que sigas aquí con nosotros, porque quedan muchas más historias por contar, muchos más inviernos por atravesar, y muchos secretos escondidos en los pliegues de la historia que aún esperan ser desenterrados, como raíces bajo la escarcha. Así que si esta historia te abrigó un poquito esta noche, no olvides dejar tu like como quien deja un leño más en la chimenea. Y suscríbete al canal, porque cada nuevo video será como volver a casa en medio del frío, con una voz suave, una historia en los labios y el corazón un poco más lleno que antes. Hasta pronto, soñador de invierno. Y recuerda, en cada noche fría, hay una historia caliente esperando por ti.